para tratar el tema de la toma de tierras, Sí. Hugo, porque vos tenés información, Claro. imágenes de algo que está ocurriendo ahora. Exactamente, mira, nosotros fuimos contando acá lo que pasó en territorio bonaerense, en Lomas de Zamora, en La Matanza, en distintos lugares. Pero esto se va multiplicando, llega a Misiones, donde hubo denuncias. Nosotros te vamos a contar 2 episodios. Uno que está ocurriendo ahora, y lo vas a ver en imágenes, en Reconquista y Santa Fe, donde empezaron 200 personas del movimiento Evita. Esto está denunciado por el propio titular de las tierras, un campesino que hace 1000 años y vive de la venta de la leche y de la carne que él propio, digamos, genera con su propio ganado. Está denunciado por una diputada y también lo que pasa en el Chaco, con pobladores que tienen la ley veinteañal y la posesión y finalmente son desalojados. Estas son imágenes en verdad de lo que pasaba en el territorio del conurbano bonaerense, pero insisto, lo que termina pasando en el centro de la Argentina, en el norte de la Argentina, también se replica en el sur, porque nosotros te fuimos contando, esto que veías ahí es Lomas de Zamora, días pasados, donde actuó la policía bonaerense. Nosotros te contamos lo que hizo Zanini como procurador al sugerirle a Cabandier, el titular de Parques Nacionales, que retire la denuncia y la investigación en contra de los encapuchados que simulan ser mapuches. Eso es Reconquista Entre Ríos. Mirá, Qué barbaridad. mirá, llegaron 200 personas del movimiento Evita. Después se multiplicaron y son 800 las que toman esos territorios. Según se sabe, están agitados, insisto, por agrupaciones sociales, usurpan, no hay nadie que se oponga. Y en este caso, lo que pasó en el sur con los supuestos mapuches, insisto, encapuchados, denunciados por la toma de Villa Mascardi, Parques Nacionales, Bariloche, toda la zona de las más hermosas de la Argentina, ahora no tienen de parte del Estado una querella para que se vayan. Entonces, si el Estado no protege a su propio territorio, los parques nacionales son territorios además que deben guardar el nivel fronterizo de la Argentina. Esto es un escándalo que evidentemente ocurre también en etapa de elecciones y no es nuevo. Eso le quería preguntar a Florencia. Esto, a mí me decían intendentes que siempre entre 5, 8 meses antes vuelven estos temas, recurrentemente en periodos electorales. ¿Por qué? Porque son las promesas para después ser los que fiscalicen. Es el pago a las personas para hacer el trabajo de fiscalización o de apriete en algunos casos. En los O sea, fondos decís que, urbanos es muy complicado que votar. muchos dirigentes y punteros no tienen ningún escrúpulo en usar los La proyectos necesidad de para familia. generar, no, ninguna, ¿No? y eso es histórico. Por eso el gobierno, históricamente los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, más que nada, se han opuesto a la boleta única, digamos, porque ahí se terminaría el sistema de voto cadena, de robo de urna, Porque, a ver, de ¿podemos apriete de barras. explicarlo cómo sería? ¿Por qué con boleta única esto no pasaría? Cuando vos estás en una escuela adentro de un barrio muy complicado en un fondo del conurbano, en realidad vos, digamos, todos conocemos cómo es el sistema de votación hasta que a las 6 de la tarde llegan los matones del intendente de turno. Sí. Entonces muchas veces se critica a los partidos de la oposición de la provincia de Buenos Aires, no, pero no tenemos fiscales. Sí hay fiscales, lo que pasa es que los fiscales es gente que está controlando correctamente cómo se aplica la ley electoral, ¿no? Que viene uno con un fierro y te lo pone arriba de la cabeza y te dice, Claro. o arriba de la mesa y se va. Y eso se sabe. Entonces, para tener eso vos tenés que tener a la gente organizada para que haga eso. Y la forma de pagarle en muchísimos de los casos es la promesa de tierras usurpadas, en donde, digamos, corren el riesgo los que usurpan, pero el dueño del territorio, que necesita mantenerlo sí o sí, promete hacer la vista gorda y permitir eso. Y lo que pasó en Mascardi es... A ver, en las provincias del sur, en Chubut, en Río Negro y en Neuquén, hay una discusión de algunos pueblos originarios sobre los derechos que tienen sobre algunos territorios que me parece que es correcto. En el caso de Villa Mascardi ya está la comunidad, que es la comunidad Huiritray, dentro del Parque Nacional, a quienes le fueron otorgadas la posesión de un pedacito de tierra que administra el parque con el Estado Nacional, porque demostraron la ancestralidad. Lo que hacen los usurpadores de Mascardi es querer quedarse con ese sector que tiene la comunidad mapuche Huiritray. Por lo tanto, en Villa Mascardi específicamente no hay una disputa de si son mapuches o no. Hay una comunidad mapuche a quien yo, junto con el doctor Saavedra, representamos,
penalmente en la querella, estamos intentando ingresar como víctimas de la usurpación y hasta ahora el doctor Zapata nos ha rechazado la querella, está en la Cámara de Apelaciones de Roca. Justamente nos rechaza la querella porque la Administración de Parques Nacionales no encuentra el documento que le otorgó a Willy Tray. Entonces ahí evidentemente queda demostrado que al retirar la querella a Parques Nacionales en contra de los usurpadores de Mascardi, sumado a que Pietragala quiere darle a los usurpadores de Mascardi, que les quiero contar, hace 2-3 años atrás los usurpadores de Villa Mascardi eran mormones que vivían en Virgen Milagrosa, que es un barrio en los altos de Bariloche. De repente, una de las mujeres dijo que era una machi, que en el medio donde está la comunidad Willy Tray es de ellos, y fueron a usurpar, hicieron este desastre, la usurpación, el enfrentamiento con la prefectura, porque fueron a reclutar pibes pobres como Rafael Nahuel a los altos de Bariloche para inmolarlos en la primera línea. Digamos, todo lo que hicieron es todo delito, y ni siquiera tienen la forma de demostrar ancestralidad. Están queriéndole sacar el territorio a los legítimos poseedores, que es la comunidad Willy Tray. Entonces estamos peleando procesalmente porque obviamente una decisión del Estado Nacional de que esa banda que tiene algún contacto con Guala, Jones Guala, queda liberado en Chile en noviembre. Entonces eso es un elemento que hay que tener en cuenta, porque lo que están buscando es poner gente de ellos, no importa si puedan probar su ancestralidad. Entonces el caso de Mascardi es muy importante porque destruye la estrategia del Gobierno Nacional de suponer que quienes defendemos la propiedad privada y quienes queremos que se respeten las reglas del Estado de Derecho somos contra pueblos originarios. Yo tengo el honor de representar a la comunidad Willy Tray, que quiero que sea activa participante como víctima en la querella de la usurpación del Parque Nacional Nahuel Huapi, y que hasta ahora se quedó sin representación de víctimas, excepto por la fiscal, porque se retiró Parques Nacionales. Recién hablabas del fin de la lista sábana o de la boleta única. Yo me acuerdo de haber estado hablando de este tema, proyecto del gobierno para el fin de la lista sábana, reforma política, en el 2006 con Aníbal Fernández cuando era ministro del Interior. Es como que es una promesa recurrente que nunca se cumple, ¿no? La reforma política. Bueno, lo que pasa es que me causa gracia que Aníbal Fernández, que si hay un tramposo en la República Argentina es Aníbal Fernández. O sea, si vos querés el símbolo de la trampa y la decadencia es Aníbal Fernández, porque tiene la habilidad de emerger como un locuaz, ¿no?, contador de cuentos, y es ahora más igual, ¿no?, sucio que una papa, pero nadie nunca le encuentra nada. Entonces, más el símbolo de la trampa en Argentina es Aníbal Fernández. Por lo tanto, que él hable de boleta única me parece hasta ridículo. Pero bueno, a veces para hacer pose lo hacen. Pero está bien, pero la no boleta depende de Aníbal única es lo que Fernández impide la manipulación de los votos, digamos. O sea, a ver, las elecciones en Argentina son libres, excepto en algunos lugares en donde vos vas a votar libremente, y siempre, si uno conoce un poco el conurbano, tendría que estar Dani Vilota acá, que con gran conocedor te va a decir que las intendencias o las elecciones las gana quien cuenta los votos. Y ese es el pago. O sea, después te pueden salir a decir no, porque la democracia se pelea en esta elección, la libertad se pelea en esta elección. Lo que quiero decir es que en los fondos en donde se pelea La Matanza, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela, a las 6 de la tarde, donde la policía repentinamente se corre, ahí se cuentan votos y se hace la diferencia. No grandes fraudes, estoy hablando de la manera de, bueno, acuérdense de Pinky, ¿no? Para rememorarnos, porque el tiempo pasa. Entonces lo que quiero decir es, el pago a esa situación, el pago muchas veces es, vos jugás conmigo en la elección y yo después miro, hago la vista gorda, ya hay un terreno que no es de nadie, o es un poseedor irregular que no tiene el título, y hago la vista gorda. Entonces, si nosotros no discutimos esas cosas, me parece que la salida por arriba es la boleta única, que pasa en un montón de lugares. Santa Fe, no estamos diciendo cosas locas. Entonces, digo, si podemos romper ese esquema de aparateo en la provincia de Buenos Aires, también vamos a desandar la idea de que vos podés pagar con tierra ajena, porque si no se arma esto con urbano, millones de personas viviendo en la precariedad absoluta, alquilando casillas en el medio de una villa, digamos, impidiendo que se puedan desarrollar. Bueno, vimos el incendio de Villa Itatí. Villa Itatí no tiene mucho de diferencia con una favela, digamos, que tiene esa complejidad y esa decadencia y esa precariedad. Itatí en Quilmes es el fondo del descarte. Y no sé si alguna vez entraron.
digamos, esas cosas, digamos, en algún momento fueron usurpadas y después se fueron instalando y ningún político que está a cargo se quiere hacer cargo de urbanizar o de aplicar la ley que se votó mayoritariamente, creo que unánimemente, respecto de la urbanización de y la entrega de títulos de propiedad a personas que viven en villas para justamente desandar un camino de precariedad, porque ir a usurpar, a poner una carpa con 5 grados bajo cero en Reconquista en el medio del campo, también es inmolarse, ¿viste? Para que después te saquen a los palos y nadie te reconozca. Y me parece que acá hay un elemento. El titular del movimiento Evita, Emilio Pérsico, es funcionario del Estado. O se corre o va a decirle a su gente que deje de violar la ley, porque no se puede estar de los dos del mostrador. Bueno, entonces, digo, Navarro tuvo una discusión con Bernie por este tema, ¿no? Acordate. Claro, bueno, cuando pasó, exacto. Entonces digo, ahora en Reconquista está, y digamos, organizado, o lo mismo pasa en una parte de Rosario respecto de un tambo, que hay un legislador de Ciudad Futura, creo que se llama, que absolutamente promueve desde su cargo institucional la toma de tierras. Entonces digo, a ver, en algún momento tenemos que empezar a marcar la línea. Si vos sos del movimiento Evita y tenés gente que se referencia en vos y que es mentira, andá y denuncialo. Y si es verdad, tenés que hacer valer la ley, si no te tenés que ir y responder en la justicia, porque si no pareciera que vale todo. Por eso me parece que es importante esta elección de este año, porque se juega la defensa de la propiedad privada, la defensa de la libertad, la defensa de salir y entrar de tu país. La cepa Delta en Brasil entró por barco. Ayer me escribieron 3 prácticos, o sea, personas que trabajan en barcos, que digamos, el Estado se corrió del testeo, aislamiento, vacunación de los que trabajan en los barcos. O sea, están cerrando un aeropuerto que va a un país que tiene la inmunidad de rebaño y no controlan los puertos que supuestamente es por donde entra la cepa. ¿Qué significa que el Estado se corrió del testeo? ¿Cómo? Que el Estado se corrió del testeo, ¿qué significa? Que no están, digamos, que hay prácticos muy asustados porque entienden, por lo que informan, digo, salió en Telam, de hecho, la noticia que la cepa Delta a Brasil entró por barco, que hay como un error en la apreciación en donde focalizan en el aeropuerto y no controlan el barco, que por lo menos en un país vecino está comprobado que la cepa entró por barco. Entonces tenés prácticos que no están vacunados. Son como los vaquianos, ¿no? Los que hacen entrar al barco y exacto, guiando, sí, ¿no? Después tenés, bueno, los típicos también, qué sé yo, los estibadores que suben y bajan cargas, todo lo que tiene vinculación con un barco que ingresa o que está egresando. Bueno, esos controles que debieran, no digo sí o no el aeropuerto, digo, lo del aeropuerto es una medida arbitraria, inconstitucional, pero tenés un dato concreto de que en Brasil la cepa Delta entró en barco. Bueno, ¿por qué no corres los recursos que tenés a un lugar que puede ser el que esté generando el ingreso potencial de la cepa Delta y no a un lugar donde está hipercontrolado, en donde se viaja a Estados Unidos, donde está inmunidad de rebaño y están vacunando argentinos de forma gratuita? Digo, todo eso es lo que nos muestra la inutilidad o el error sistemático de este gobierno. Por eso es importante que votemos, porque si no logramos el equilibrio en el Congreso, todo esto que necesitamos discutir y proteger en el caso de la propiedad privada, bueno, si tienen mayoría en ambas cámaras, van por la reforma de la Constitución y quizás el artículo 17, que es la defensa de la propiedad privada, de manera irrestricta, excepto que haya una orden de un juez de allanar, a lo mejor se vuelve más flexible, ¿no? Entonces estamos en un momento crucial como para comprometernos como argentinos. Bien, Florencia, muchísimas gracias, Gracias a ustedes por venir. Gracias.